Para la emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó equipos con coordinadores que en realidad están provocando que sus funcionarios hagan cosas que no les corresponden a sus competencias y facultades, y con esto están generando dos consecuencias inmediatas. Por una parte, es decir, hay funcionarios que se sienten lesionados por su desplazamiento, y eso complicaría en diferentes oportunidades la relación interna, la coordinación en el equipo presidencial, que necesariamente se traduce en un asunto público. La otra es que en diferentes acciones las decisiones que se toman pueden tener consecuencias de derecho, es decir, hay un doble efecto, uno político y otro legal. Hace unos días en la revista Proceso publicamos la relevancia que Marcelo Ebrard tiene en el gabinete y cómo su designación como líder de equipo para la emergencia implicó desplazar a funcionarios legalmente facultados para realizar diversas acciones que no son de la competencia del secretario de Relaciones Exteriores. El aspecto más público pues fue la lectura de la declaratoria de emergencia que quedó a cargo de Ebrard, dejando anulada la posición del secretario de Salud, Jorge Alcocer, en su calidad de presidente del Consejo de Salubridad General, y de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación y, por lo tanto, pues responsable de la política interna. Además, las implicaciones de la declaratoria atendían a la parte laboral porque evitaron que se redujera el salario al mínimo durante el primer mes de la emergencia y luego dejando a discrecionalidad de los patrones algo que correspondía explicar pues a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y que quedó también en manos de Ebrard. Pero no fue todo. Días después desplazó al secretario de Hacienda porque fue Ebrard a comprar los respiradores, fue el que concretó la compra y la anunció con China, fue también él quien dio a conocer los primeros datos del acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, dejando en segundo plano a la secretaria de Energía, Rocío Nale, que días después pues ya pudo explicar ahí lo que hizo. Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, es otro. Fue quien convocó a los magnates a las reuniones con López Obrador, dejando anulada a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. Y así podemos seguir con esos y otros muchos casos de atropellos que se están dando entre el gabinete. Lo que ocurre aquí es que el presidente parece ser proclive a definir líderes de equipos, y estos se encargan de realizar acciones que corresponden a otros funcionarios, y eso lesiona, lastima, deja heridos, tanto que en los días en que este tipo de cosas han ocurrido, se han filtrado intentos de renuncia de varios miembros del gabinete. De por sí, no todos es que se lleven muy bien, no todos es que coincidan en la forma de ver y aplicar la llamada cuarta transformación, y entre ellos pues hay varios con ansias de ser presidenciables, como el propio Ebrard o como la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que ya anda ahí tratando de construir su estructurita. En este último caso es donde se vislumbró por primera vez la invasión de competencias con carácter ilegal. El 9 de abril, Sandoval emitió una serie de medidas de restricción de gasto a las diferentes dependencias y entidades. En concreto, solicitó mediante un oficio reducir gastos como renta de inmuebles y contratación de diversos servicios de conformidad con la instrucción del presidente López Obrador, por lo que pues él llama ajustarse el cinturón en el gobierno, que es una radicalización, digamos, de la medida de austeridad. La medida es en efecto una oferta presidencial, pero la situación es que aplicarla no era competencia de Función Pública, sino de la Secretaría de Hacienda, donde está Arturo Herrera, que hasta entonces no había emitido ninguna disposición. Lo que ocurrió
es que el oficio llegó a todas las dependencias y entre burlas de funcionarios y veras dentro del gobierno, pues se acusó la ilegalidad y el protagonismo de la secretaria de Función Pública, que no conforme emitió un boletín para presumir la medida dictada sin reparo en que no le tocaba hacerla. Fue hasta el 13 de abril cuando finalmente Hacienda le enderezó la plana, emitió una circular con las medidas en concreto y finalmente pues esa sí fue la buena, la circular de Hacienda. La cuestión es que el desaseo que hasta ahora se ha visto en las acciones del gobierno en diferentes áreas tiene consecuencias y que hasta donde se sabe nadie tiene la capacidad para resolver las instrucciones presidenciales sin atropellar la ley, la normatividad o atropellarse entre sus propios funcionarios. Lo pongo en estos términos. Un gobernante, sea cual sea, digo, en este caso hablamos del presidente López Obrador, pero puede ser el que sea, no puede saber de memoria las disposiciones legales y puede instruir en determinado momento a un colaborador que atienda un asunto o resuelva un problema. La responsabilidad del colaborador es resolver el problema, pero ahí sí conforme a la ley, y para eso debe coordinarse con otras dependencias o entidades o bien incurrir en ilegalidades que necesariamente pueden tener pues sanción o dejar anuladas las acciones. Lo que aquí ocurre es que dentro del gabinete presidencial hay mucha inmadurez, hay ignorancia, hay inmadurez política, hay ambición y hay descuido. Algo que puede ocurrir en cualquier administración, pero que en este caso es más notorio porque la gestión actual se encuentra bajo escrutinio público permanente. Si bien los conflictos entre colaboradores son normales y ocurren prácticamente en toda administración, cuando se trata de asuntos de importancia como la emergencia sanitaria, las decisiones no pueden verse supeditadas a los conflictos, no deben provocar un mayor encono ni asumirse con ligereza, por más ambición política que se tenga, como en los casos de Marcelo Ebrard o de Irma Heréndira Sandoval. Si es verdad, como se dice, que hay grupos urgidos de socavar a la actual administración, pues lo menos que pueden permitirse los funcionarios es incurrir en actos ilegales, invadiendo facultades y competencias de sus compañeros, porque ahí sí se ponen las condiciones para que las sanciones pues dejen expuestas a la administración, dejen vulnerable al gobierno. Pero ante todo, la cosa es que sea como sea, en el contexto que sea, del partido que sea, quien es servidor público debe actuar conforme a la ley, porque es mandato constitucional, como se sabe, actuar siempre de manera fundada y motivada en derecho.